Muy buenas tardes, gracias por darle clic a este video. El día de hoy les traigo algo muy especial. Es lo que yo considero verdaderamente el mejor libro para introducirse en filosofía. Se llama La filosofía y el barro de la historia, escrito por el maestro José Pablo Feynman. Muchos de ustedes seguro los recordarán por su programa de televisión, Filosofía aquí y ahora, que por cierto varios de los capítulos los pueden encontrar aquí mismo en YouTube, y son igualmente una joya para todos los que desean introducirse en este mundo de la filosofía. Así que sin más, disfruten y cuestionenlo todo. En este libro esencial, José Pablo Feynman aborda los grandes nombres de la filosofía occidental: Descartes, Hegel, Marx, Nietzsche, Heidegger, Sartre, Foucault, Adorno y Horkheimer, Derrida, no como cristalizados, héroes del pensamiento, sino como representantes de cada época en la que les tocó vivir. La convicción que ha motivado este trabajo es que la filosofía tiene que ayudar a comprender la historia, ya que cada filosofía es hija de una época, que a la vez expresa, refleja e ilumina. La de Feynman es una mirada crítica y reclama que la filosofía vuelva a pensar en el sujeto, en la historia y en la política, que salga a la calle, al riesgo, a participar activamente en los tumultuosos problemas del ser humano. Como dice en el prólogo el filósofo, y traductor de Ser y Tiempo al italiano, Franco Volpi, lo que encontramos en estas páginas apasionantes es un inagotable tanque de ideas, un formidable gimnasio para pensar, un ejercicio de lucidez e inteligencia crítica. Dialogar con los filósofos que Feynman presenta nos entrena a pensar, a plantear problemas, a poner en cuestión y a averiguar la consistencia de las convicciones según las cuales vivimos. Nos enseña a vigilar, a luchar contra la resistencia tenaz de los prejuicios, a liberarnos de la tiranía de lo obvio y de lo habitual. Dialogar con los grandes filósofos que Feynman nos presenta, entrar en sus teorías, seguir sus argumentaciones, es una excelente escuela de pensamiento, pues nos obliga a enfrentarnos con lo que nosotros mismos no habíamos pensado. Son los mejores maestros con los que podemos aprender, los mejores interlocutores con los que podemos dialogar, los libros que debemos leer. En suma, un patrimonio inestimable de sabiduría. Por eso, estas páginas no son neutrales, nos dejan más fuertes o más débiles, más felices o más tristes, más seguros o más inciertos, nunca como antes. Desde sus primeras páginas, la filosofía y el barro de la historia nos interpela, en estos tiempos de reinado del sujeto absoluto comunicacional, en los que resulta difícil descifrar los sofisticados métodos del poder para dominar la existencia, es hora de volver a la filosofía, para que su lucidez y su relación crítica nos vuelvan a iluminar. Y Feynman nos contagia su pasión con admirable claridad expositiva. José Pablo Feynman. La filosofía y el barro de la historia. Prólogo. Por Franco Volpi. La filosofía es un escándalo, el escándalo de la condición humana. Pues, por un lado, es una especial automodificación de la vida que pretende orientar la vida misma hacia su forma lograda, hacia la felicidad. Por otro lado, debido a su concentración en las cosas últimas, la filosofía nos aleja del mundo de la práctica, nos desvía de la vida concreta, de sus problemas, ocupaciones y quehaceres. Desde tales, que, absorto en la contemplación de las estrellas, cayó en un pozo y acabó puesto en ridículo por una joven Tracia, hasta Husserl, Heidegger o Wittgenstein, torpes e incapaces en la simple normalidad. La historia de la filosofía abunda de ejemplos y anécdotas que documentan la aparente inutilidad de la filosofía para la vida. En una novela inacabada, un gran filósofo y escritor del siglo XIX nos ha descrito con suma eficacia la situación paradójica del filósofo que se fija y vive en sus pensamientos, volviéndose extraño al mundo real. Érase una vez un joven, nos cuenta nuestro admirable filósofo escritor, que parecía estar enfermo de amor. Pero todos los que creían que estaba enamorado de una mujer se engañaban. En verdad, se había enamorado de algo por completo diferente, amaba la filosofía, concebida no como un ocio o como una disciplina entre otras, sino como profunda pasión, como forma de vida que quisiera elegir y abrazar. Si su frente pensativa se inclinaba como una espiga madura, no era porque escuchara la voz de su amada, sino porque escuchaba el murmullo secreto de sus pensamientos. Si su mirada se volvía soñadora, no era porque codiciara la imagen de su dama, sino porque el movimiento del pensar se le hacía visible. Esto le procuraba casi un orgasmo especulativo, le gustaba partir de un pensamiento particular, subir a partir de éste por la escala de la implicación lógica, escalón tras escalón hasta lo más alto. Una vez alcanzado el pensamiento más alto, advertía una alegría indescriptible,
un placer apasionado en precipitarse en caída libre, en las mismas implicaciones lógicas hasta volver a encontrar el punto del que había partido. Johannes Climacus, tal su nombre, se había enamorado de la filosofía desde su infancia. La filosofía que los otros niños encontraban en los encantamientos de los cuentos o de la poesía, él la encontró en la persecución rigurosa del movimiento incansable de sus pensamientos. De esta manera, de movimiento en movimiento, de abstracción en abstracción, terminó por perder contacto con la realidad y volverse extraño al mundo. Un día fatal fue a dar en esta proposición, de omnibus dubitandum est, hay que dudar de todo. Este principio habría de marcarlo para toda la vida. Si se quiere llegar a ser filósofo, se decía a sí mismo, es preciso comenzar por aquí. Esta máxima se convirtió para él en una tarea. Con el arma aguda de la dialéctica en la mano, comenzó a aplicar la duda a toda teoría, a todo asunto o argumento que encontraba, atacaba toda proposición, cada accidente y cada predicado, atacaba incluso la realidad y el mundo entero, incluido él mismo. Frente a la destrucción de toda certeza, empezó a percibir la peligrosidad de la filosofía. Pero no era ya capaz de desembarazarse de ella, como si un misterioso poder lo encadenara. Era una especie de vértigo, cuanto más intentaba apartarla de sí, tanto más era atraído por ella y en ella se precipitaba. Sin embargo, Johannes Climacus no estaba seguro de dudar a fondo. ¿Qué debía hacer para dudar verdaderamente? ¿Bastaba para ello un simple acto del pensamiento? ¿O acaso se debía comprometer en ello toda nuestra voluntad? ¿Y cómo? A continuación, descubrió esta dificultad ulterior, que alguien pudiera proponerse dudar, lo comprendía. Pero no llegaba a comprender cómo éste pudiera decírselo a otro. Pues si el otro no tenía el espíritu demasiado lento, podía responderle, muchas gracias, pero disculpa si dudo igualmente de la verdad de esta afirmación que haces. La farsa no terminaba ahí, si el primero le hubiera narrado a un tercero que ellos dos acordaban al respecto, que debían dudar de todo, en realidad se habrían burlado de ese tercero, pues su aparente acuerdo no habría sido más que la expresión del todo abstracta de su desacuerdo. Esta máxima era como un gusano que lo carcomía todo. No se dejaba ni enseñar ni aprender verdaderamente, pues quien pretende tener por verdadera la duda y enseñarla, procura, en realidad, el dogma. La filosofía arroja a Johannes Climacus, y a nosotros con él, en una paradoja inextricable. La moraleja está clara. La gente desconfía de esta disciplina, glorificada en otro tiempo como la reina de las ciencias, y ríe cuando se da cuenta de que los filósofos se contradicen. Es difícil hacerle entender a la gente que la filosofía, precisamente, es el arte de contradecirse uno a otro sin anularse. La sabiduría popular siempre se ha burlado y siempre se burlará de la filosofía pues la considera un saber abstracto, inconcluyente, ineficaz. Para el hombre de la calle, la filosofía no es sino la lógica de aquel discurso que tiene por tema lo absurdo. O el arte de inventar razones para dudar de lo evidente. Peor aún, es un menú de 1000 páginas sin nada para comer. O bien la tentativa de capturar un gato negro en un cuarto oscuro sin lograrlo jamás, pero exclamando cada tanto, lo hemos atrapado, lo hemos atrapado. Cierto, la filosofía no es algo inmediatamente evidente. Y los grandes filósofos, como Nietzsche decía, son plantas raras. En cada siglo nacen, como mucho, tan solo poquísimos. Es más, desde hace tiempo, sobre todo en el paisaje académico actual, parecen animales extintos. Entonces, ¿cómo hablar de filosofía en su ausencia? Y si pese a todo la echamos de menos, ¿cómo volver a ella? Nos lo explica José Pablo Feynman en esta asombrosa introducción, destinada a quien en la filosofía busque su placer, y únicamente su placer. Basta con hojear los capítulos, entrar en sus temarios, seguir el hilo de su intrigante discurso para quedar fascinados e involucrados en los problemas que plantea, en las argumentaciones que desarrolla, en las aventuras especulativas en las que se compromete. Y para entender que la filosofía no piensa abstractamente sino que está hundida hasta el cuello en el barro de la historia. Pues de la historia nacen, y en la historia mueren, todas las filosofías que pretenden explicarla. Sea como sea, juzgar la filosofía sobre la base de su eficacia práctica sería como evaluar un pez sobre la base de su capacidad de vivir fuera del agua. Como no pretendemos demostraciones matemáticas de un orador, ni prolusions hermosas de un matemático, tampoco sería oportuno pedir a la filosofía soluciones prácticas o recetas de felicidad. Los verdaderos problemas filosóficos no acosan al hombre para que los resuelva,
sino para que los viva. Ya que la filosofía no resuelve nada sino complica todo, y sus complicaciones son la historia del pensamiento humano. Por eso, lo que encontramos en estas páginas apasionantes no son soluciones ni recetas listas, sino un inagotable tanque de ideas, un formidable gimnasio para pensar, un ejercicio de lucidez e inteligencia crítica que reclama emulación. Dialogar con los filósofos que Feynman presenta nos entrena a pensar, a plantear problemas, a poner en cuestión y a averiguar la consistencia de las convicciones según las cuales vivimos. Nos enseña a vigilar, a luchar contra la resistencia tenaz de los prejuicios, a liberarnos de la tiranía de lo obvio y de lo habitual. Nos invita a asomarnos a la ventana, abiertos los ojos y las narices al viento, esforzándonos, por así decir, en mirar a través del vidrio tratando de ver el vidrio. Nos recomienda estar alerta, pues la vida no siempre premia la inteligencia, pero siempre, inexorablemente, castiga la estupidez. Feynman nos proporciona una eficaz terapia filosófica contra la somnolencia de la razón. Una terapia que resulta mejor que la creciente literatura de autoayuda y también que el Prozac. ¿Es suficiente un ejemplo? ¿Quieren entender qué es el amor? Después de toda la hidráulica del sexo que encontramos en la ficción contemporánea, la lectura de El banquete de Platón proporciona un éxtasis que mete alas a nuestra imaginación. A través de esta filosofía del amor entendemos por fin qué es aquella fuerza mágica de la naturaleza que llamamos eros y nos damos cuenta de que el sexo no resuelve ni siquiera los problemas sexuales. Dialogar con los grandes filósofos que Feynman nos presenta, entrar en sus teorías, seguir sus argumentaciones, es una excelente escuela de pensamiento pues nos obliga a enfrentarnos con lo que nosotros mismos no habíamos pensado. Feynman nos mete a disposición los mejores maestros con los que podemos aprender, los mejores interlocutores con los que podemos dialogar, los libros que debemos leer. En suma, un patrimonio inestimable de sabiduría, conocimientos, consejos, a los que podemos recurrir en caso de necesidad. Un prontuario espiritual, análogo, decía el filósofo emperador Marco Aurelio, a la bolsa del instrumental que el cirujano lleva consigo. Por eso, estas páginas no son neutrales, nos dejan más fuertes o más débiles, más felices o más tristes, más seguros o más inciertos, nunca como antes. He aquí la mejor respuesta a todos aquellos, analíticos y continentales, que hoy en día tratan a la filosofía como a un perro muerto. ¿La gran filosofía ha muerto? ¡Viva la filosofía! Es hora, con Feynman, de volver a ella para intentar darle otra vez vida, y tal vez podríamos cambiar su nombre en sofofilia, para indicar que se trata de una pasión, manía o enfermedad del espíritu, como enseña Kierkegaard con el cuento de Johannes Climacus. Algunas breves precisiones del autor. No sé si es posible hablar del año 2004 como de un tiempo remoto. ¿Acaso sí? El tiempo se acelera y todo se vuelve pasado, cuando aún creemos que vivimos en el filoso presente. Hay una célebre frase de Heidegger, cuando el tiempo sea solo rapidez. Hoy es así. El tiempo ya no es lo temporal, ya no lo entendemos ni lo vivimos como acontecer histórico. Solo es instantaneidad, un vértigo que anula el pensar, un zapping que despierta emociones y las anula enseguida pasando a otro tema, a otra cuestión, a otro lugar del mundo. Podemos ver, en medio de ese vértigo, la tortura, los niños que mueren, los comerciales de Soutiens, los desfiles de modelos, las teleseries, la banalidad, la grosería, la infinita basura. Como sea, en 2004 dicté un curso que duró un año. Y ese año fue largo, todos lo sentimos así. Fueron 2 cuatrimestres. Yo daba clases los martes y los jueves. Se inscribieron 400 alumnos en el primer cuatrimestre y 450 en el segundo. El curso se llamó como este libro, La filosofía y el barro de la historia. El diario página/12 me propuso algo insólito, publicar esas clases los días domingo como suplemento especial del diario. Era la primera vez que se hacía algo así. Luego di un curso de filosofía por televisión. También fue la primera vez. Y fue sorprendente, ¿es la televisión para la filosofía? ¿Es la filosofía para la televisión, donde el tiempo es tirano? El primer intento fue desgrabar las clases. Pero cuando recibí las desgrabaciones no me gustaron. Entonces olvidé todo, el curso, las desgrabaciones, la recuperación de la sustancia de esas clases. De la materia. Me propuse escribir todo. Todo este largo libro está escrito por mi pluma computadorizada del principio al fin. Pero hubo algo que,
en la escritura, decidí recrear el lenguaje con que las clases se dictaron. En suma, escribí las clases imaginando al lector. ¿A quién le escribía? ¿Con quién dialogaba? Con los alumnos del curso, nuevamente, y con los lectores del diario, por primera vez. Ese estilo oral le dio frescura expositiva al texto. Ahora, con el libro, el diálogo se establece con sus lectores. Esta obra tiene dos estamentos. 1. Es pedagógico. Los filósofos que se abordan son explicados. Hay una esmerada exposición de esos pensamientos. Otro, es crítico. La exposición, en determinado momento, ya ha entregado todos los elementos como para proceder a una crítica. Una crítica como propósito de ahondar lo expuesto, entendiendo crítica como tarea de conocimiento, de explicitación de los alcances y límites de un pensar, y como propósito de establecer una posición personal. Que yo asuma la arrogancia o el legítimo derecho de fijar mi posición ante cada pensador también es parte de la tarea pedagógica, es la filosofía en acción. Se piensa para disentir o para estar de acuerdo, pero siempre para asumir el ejercicio de la libertad. Este es un libro personal. ¿Acaso, en medio de la tarea de exponer las ideas de tantos filósofos, no me haya privado de exponer las mías? Sí, así ha sido. Pero necesitaba hacerlo. Creo que no hay una sola idea que no haya volcado en este libro. Busco en mis bolsillos y ya casi no hay nada en ellos. Por ahora, está todo aquí. Mis nuevos caminos serán, otra vez, los de la literatura. Luego regresaré a la filosofía. ¿Por qué no puedo prescindir de la filosofía ni de comunicarla? Para esta tarea abordo dos planes esenciales. Primero, tengo que entender yo el pensamiento de los filósofos que quiero exponer. Segundo, tengo que pensar, muy cuidadosamente, el modo de exponerlos, el modo de transmitir ese conocimiento. Doy clases desde los 23 años, cuando dicté en la UBA, en la calle Independencia, en 1966, la materia Antropología Filosófica. Se me puede decir novelista, guionista de cine o politólogo. Pero me alegro y me conmuevo cuando me dicen, sin más, profesor de filosofía.